Quisiera que me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Es la historia de la sanidad de un paralítico. Jesucristo, el propósito de que Dios envió a Jesús fue primeramente a dar salvación, a dar sanidad, libertad, gozo, paz, ¿verdad? Eso vino el Señor Jesucristo, y obviamente Él a través de muchas formas y de muchas maneras trajo sanidad, trajo libertad. Y esta es la historia de un hombre paralítico. Dice ahí en el capítulo 9 de Mateo, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál era la ciudad de Jesús? Nazaret, ¿verdad? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Me puede dar leyendo el 3? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este es blasfemo. Ok. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensas mal en sus corazones? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gracias. Vamos a orar al Señor. Sí, Señor. Padre, te damos gracias porque nos das de tu palabra. Es el Evangelio que debemos de estar compartiendo día a día, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes a entender cuál es el mensaje que tú quieres darnos a través de esta enseñanza, esta parábola y esta, Señor, oportunidad que tú le diste a estos hombres de llevar a este paralítico a los pies de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Dice: entonces Jesús, entrando en la barca. ¿Entrando en la barca de quién? De los discípulos, ¿verdad? Jesús estaba con ellos en la barca. Espero que el Señor esté con nosotros también en nuestra barca, ¿verdad? Pasaron al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, ¿verdad? Si usted puede imaginarse, las camas antiguas eran como tablillas de madera, como una camilla. Así es que ¿cuántas personas se requieren para cargar? 4, ¿verdad? Así es que yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, que primeramente estas 4 personas se tuvieron que poner de acuerdo, ¿verdad? ¿Para qué se pusieron de acuerdo? Para traer al paralítico. ¿Ven? Hay mucha gente fuera de la iglesia que necesita ser sanada, pero ¿quién la va a traer? ¿Amén? ¿Y qué tenemos que hacer primero? Formar un equipo, ¿verdad? Formar un equipo, ¿verdad? Por ejemplo, yo me tengo que poner de acuerdo, por ejemplo, con Daniela, me tengo que poner de acuerdo con Oscar, me tengo que poner con Carlos, decir, bueno, a ver, ¿a quién vamos a traer? No, pues que yo tengo un amigo que tiene un problema. Ok, ¿y cómo le vamos a hacer? Entonces tuvieron que hacer un plan. Y así a veces la iglesia tenemos que hacer un plan, una estrategia para ver cómo vamos a traer a aquellas personas que no conocen del Señor. ¿Sabe? Día a día mueren miles de personas en este país que no conocen a Jesucristo. Ahora piense ahorita, ¿hay personas con necesidad allá afuera? ¿Tiene algún amigo, alguna amiga que no conoce del Señor? ¿Qué tenemos que hacer con él? Traerlo, ¿verdad? Porque, mire, no va a venir. ¿Por qué no va a venir? Porque a pesar que tiene piernas, está paralítico espiritualmente. Amén. Está enfermo. Muchas personas las invitamos y nos dicen: sí, sí voy a ir, pero ¿por qué no vienen?
Porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque está limitado en que no puede caminar, no tiene vehículo. No, simplemente hay una limitación espiritual, ¿verdad? Y nosotros somos los responsables, entonces tenemos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, ellos se tuvieron que poner de acuerdo primero. Tuvieron que hacer un plan, tuvieron que orar, Señor, pues ¿a dónde? Aquí lo llevamos, vamos a llevarlo a Jesús. Ahora, no es traerlo a la iglesia solamente, aquí lo tenemos que llevar a Jesús. Ahora, lo pueden llevar no solamente trayéndolo aquí, pero ustedes los pueden llevar a los pies de Jesús allí donde están. Por ejemplo, si ustedes se ponen de acuerdo en la universidad, ustedes pueden llevar a algunos jóvenes a los pies de Jesús ahí mismo. No necesariamente es que los traigamos a la iglesia, no es que les prediquemos nuestra, es que no, nuestra iglesia es la mejor. No, es que para que vayas y escuches al pastor, no. Tenemos que traerlos ¿a quién? A los pies de Jesucristo. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a llevar más personas. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros compartimos a Cristo y una persona se arrepiente, pues es un alma menos que se va a ir al infierno. Si nosotros lo hacemos, si estamos conscientes que si no lo hacemos, ese amigo o esa amiga que a veces, hermanos, como que pensamos que alguien más lo va a hacer, o no sé qué pensamos, o lo tomamos en poco de que si no le hablamos a esa persona si muere sin Cristo, va a ir al infierno. Y en el infierno es un tormento continuo eternamente. Así como en el cielo va a ser un deleite y un gozo y una bendición estar en el cielo, y usted y yo vamos a ir al cielo. Ahora le quiero preguntar, ¿usted va a ir al cielo? ¿Sí? ¿Vamos a ir al cielo? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque somos bien buenos? No. Porque la obra de Jesús nos perfeccionó para ir allá. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo, por la obra perfecta de Cristo. Así es que estas personas le trajeron, ¿qué dice? Un paralítico. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Traerle a Jesús, no al pastor, no a la iglesia, no a nuestra religión o denominación, sino traerlo a los pies de Jesucristo. Amén. ¿Cómo podemos traer una persona a los pies de Jesucristo? ¿Qué le tenemos que decir primero? Oscar, ¿qué le decimos a una persona que necesita a Cristo? Lo primero que yo le diría es, pues, examínate, arrepiéntete. Hacerle saber que tiene una necesidad de buscar a Dios. ¿Cuáles son los 4 pasos básicos para traer a una persona a Cristo? ¿Cuál es el primero? Primero decirle que Cristo que Cristo lo ama. Porque, pues si lo condenamos, ya está condenado. Lo primero que tenemos que hacerle saber a esa persona es que Dios le ama, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo paso? Que Dios quiere que sea salvo. Que tiene un plan perfecto de salvación, de sanidad. ¿Y cuál es el tercer paso? Que necesita arrepentirse, que necesita recibirlo. ¿Y qué más? ¿Mande? Para ser salvo. Para ser salvo. ¿Ok? ¿Y el cuarto paso cuál es? Invitarlo a que reciba sus condiciones. Bueno, ese ya lo vimos, ¿verdad? Primero es Que Dios lo ama. que Dios lo ama, ¿verdad? Le estoy diciendo las 4 leyes espirituales. Amén. Ahora, esto usted ya lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque hay miles de personas. Ahora, ¿para qué nos salvó el Señor a nosotros? Para que seamos testigos. Para que prediquemos. Pero ¿cómo vamos a predicar si no sé ni cómo? ¿Cómo voy a traer? Pues entonces primeramente tuvieron que hacer la camilla. ¿Y cuál es la camilla? Tiene que haber un plan. ¿Cuál es el plan? El plan de salvación. ¿Y cuál es el plan de salvación para una persona? Pues primeramente que Dios le ama. Segundo, que Dios tiene un plan. Que se arrepienta. ¿Ok? Tercero, que se arrepienta. Que lo acepte en su corazón. Que lo reciba en su corazón. ¿Qué más? El cuarto, ¿Y el cuarto? la continuación se discipularlo. Hay que discipularlo, ¿verdad? Hay que llevarlo a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que esa persona... Entonces,
estas personas primeramente se pusieron de acuerdo, hicieron un plan para llevar al paralítico. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ¿quién? ¿Del paralítico? No, pues el paralítico estaba completamente, no. Probablemente el paralítico ha de haber dicho, no hombre, pues ya no tengo remedio, hombre, ya para qué me llevan, ¿verdad? O si una persona se siente tan mal, dice, no, pues no puedo, yo para qué, yo no. Pero más sin embargo, la fe de ellos. Ahora, imagínese, por ejemplo, si usted va a llevar a una persona paralítica a la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que llevar un vehículo especial, ¿verdad? Porque, pues si está paralítico, primeramente probablemente en una silla de ruedas. Ahora, si está parapléjico, pues probablemente tendría que subirlo a una camilla, una ambulancia, o traerlo en una van acostado, y luego, imagínense, y el lugar estaba bastante lleno. Estaba complicado. No estaba sencillo. Entonces muchas veces el traer personas a Cristo no es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Porque a veces luego nos dicen, no, pues ya no me hizo caso, ya no lo llevo. Y dejamos de nosotros de insistir, de perseverar. Pero esa persona no va a venir por sí mismo, como muchos de nosotros no venimos por nosotros mismos. Angelita, ¿fue fácil que tú vinieras a los pies de Cristo? ¿Quién te invitó? ¿Y cómo estuvo contigo? ¿En el sentido de que te estuvo insistiendo? No, ¿te invitó? O sea, ya nada más dijiste, pues bueno, pues voy, llévenme, ¿verdad? Pero fue un proceso, ¿verdad? O sea, que ella tuvo que hacer un esfuerzo para invitarte, traerte y llevarte a los pies de Cristo, y tal vez oró por ti, bueno, tal vez yo pienso que oró por ti, vio tu necesidad, dijo, ¿sabes qué? Angelita necesita, tú tenías la necesidad, llegaste y el Señor te tocó. ¿Amén? Hermana, usted como Marta, ¿verdad? ¿Cómo la tocó el Señor? Me invitaron. Alguien la invitó, ¿verdad? Y alguien la llevó. Sí. Primero un grupo. Yo presté mi salón para un grupo de señoras, para un taller de oración. Sí. Y Gaby nos lo iba a impartir. Sí. Luego ahí pasamos una balacera muy fuerte. Me acuerdo perfectamente. Y dijimos, si nos estábamos reunidas para orar, para honrarte a ti, para aprender, porque yo no me considero una persona instruida en la palabra de Dios, soy muy poca de que yo pueda hablar de versículos, pero mi fe es muy grande. Amén. Y ahí dijimos, no nos pasa nada, Dios está con nosotros. Éramos 4 señoras, 4 personas, 4 hermanas, y luego hace poco, como un año más o menos, yo tenía 4 años en la columna, Dios me sanó también, y dije, voy a ir a ver a mi hermano, y cuando regrese voy a ir a una cirugía, porque yo no puedo estar viviendo así. No había medicamento que me ayudara, me ponían cortisona, tomaba esteroides. Angelita, doctor que llegaba, doctor que iba, me inyectaba, en la columna me inyectaron, no. Y fue una oración. Mi fe es muy grande. Entonces usted es ejemplo vivo de este paralítico, ¿verdad? Que el Señor sanó su columna. A mí también, el Señor me sanó de la columna también. Cuando yo me convertí, yo tenía lastimada la columna. Y fue una de las cosas por las que yo yo no puedo decir me duele nada, porque soy testigo. La gente, mis amigas, que yo las invito a la iglesia, no me pueden ver que me duele algo, porque yo no voy a permitir que me vean que me duele nada. Porque Dios está con nosotros. Amén. En diciembre a mi esposo le detectaron cáncer también, pedimos oración, pues me dolía todo, pero dije no me duele nada, no voy a tomar nada. Amén. Y gracias a Dios, a mi esposo también lo sanó. El doctor habló a las 9:30 de la noche y dijo, me equivoqué, no es ese su diagnóstico. 2 doctores de Estados Unidos y 2 de Reynosa. Amén. Entonces, gloria a Dios. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros compartamos nuestra fe, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debemos nosotros compartir nuestra fe? Tenemos que dar testimonio. ¿Cómo doy testimonio? Por ejemplo, el testimonio se debe de dar en 5 minutos. 1 minuto para decir cómo estaba nuestra vida.
un minuto y medio para decir cómo nos encontramos con Jesús, cómo fue nuestro encuentro, y 2 minutos y medio para decir lo que hizo Jesús. Entonces, un testimonio, tu testimonio. Ahora, ¿por qué en 5 minutos? Porque a veces la gente no tiene tiempo de escuchar. Y a veces hablamos y no les decimos nada. Pero si en 5 minutos nosotros les decimos, mira, mi vida estaba así, el primer minuto. El Señor me tocó y me sanó. Y tercero le dices, mira, y ahora mi vida está así, así y así. Mi matrimonio, mi vida, Y entonces eso va a traer fe a las personas. ¿Sabes qué? Si Dios pudo hacer esto con ella o con él, pues lo puede hacer conmigo. Eso les va a traer ¿qué? Fe. Entonces es bien importante. Si nosotros queremos traer a una persona a Cristo, primeramente le tenemos que dar testimonio. Ahora la pregunta es, ¿estamos dando testimonio a aquellas personas que no conocen del Señor? ¿Les estamos hablando de aquel que nos sanó? Amén. Es bien importante que nosotros hablemos, no callemos, ¿verdad? Dice, la fe de quién? La fe de ellos. O sea, la fe de las personas que llevaban el paralítico fue que hizo que el paralítico sanara. Porque si ellos hubieran encontrado el estacionamiento lleno, y ¿sabes qué? No, pues está lleno aquí. Y aparte ni se puede entrar, ni hay lugar, y no tenemos ni cómo entrar. Pero ellos no se pararon ahí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hoy o el día de mañana usted llega y encuentra la puerta cerrada? Vamos a decir que la próxima fin de semana usted llega a las 5:30, como llegué hoy tarde yo, y encuentra cerrado. ¿Qué hace? Se regresa a la casa. No, pero ya están aquí los hermanos, pero usted está cerrado porque ya le cerraron, porque ya empezó. Y no, usted no puede entrar. ¿Qué haría? Se queda ahí, se va, se regresa, busca cómo entrar, les toca a los hermanos, ábranme por favor. Porque la Biblia dice que en un momento dado la puerta se va a cerrar. Ahorita está abierta. Todo el mundo que quiera entrar puede entrar. Pero va a llegar un momento en que Jesús, Dios mismo, Jesús va a hacer que entre los que tengan que entrar y va a cerrar la puerta. Y va a haber algunos que van a querer entrar y van a decir, ábranos. No, ya está cerrada la puerta. ¿Se acuerda cuando Noé, Dios cerró la puerta? ¿Quién la cerró? Dios. No fue Noé, porque Noé ni podía cerrarla. Noé se subió y Dios le dijo, súbete, sube los animales, háblale a la gente, al que se quiera subir. Y luego Dios vino y cerró la puerta. Y luego los que estaban afuera, pues ahora sí querían subirse y ya no podían. Entonces ahorita estamos bajo una dispensación de gracia donde la puerta del Evangelio está abierta y donde tenemos que traer las almas al Señor. A los que no conocen, a los que ya conocen, bueno, ya conocen. Y ya si no quieren entender, pues bueno. Pero a los que no conocen, a los que están ciegos, tanto física como espiritualmente, a los que están paralíticos como física y espiritualmente, a los que están muertos también, espiritualmente o físicamente, tenemos que traerlos. Ahora, ¿qué vio Jesús? La fe de ellos. O sea, ellos creyeron que, ¿sabes qué? Si lo llevamos, Jesús lo va a sanar. ¿Y qué hicieron? Pues dice que abrieron en el techo un hueco y por ahí lo bajaron. Imagínense, Jesús estaba predicando, de repente abrieron el plafón y ahí bajó el paralítico. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se sorprendió de la fe de él. ¿Sabes qué? No se desanimaron, dijeron, no, pues ya el servicio ya empezó, está cerrada la puerta, mejor nos regresamos. O ¿sabes qué? Yo creo que Jesús no quiere sanarlo. No, ¿para qué? Pues vámonos. Muchas personas a veces de la puerta de la iglesia se regresan. O ven lleno el estacionamiento y dicen, no, pues está muy lleno, vámonos. O se pelean allá afuera y, ay, pues no, que tú y que yo, y ya no llegaron. Pues ahorita que está abierta la puerta, no quieren pasar. Dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Vamos a Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas 5, 17.
Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. ¿Quién estaba escuchando? Los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Para sanar. ¿Sabe? El poder está con Jesús, el poder del Señor. Y está contigo también. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Qué es lo que querían? Meter al paralítico. Pero, dice, no hallando cómo hacerle a causa de la multitud. ¿Pero qué dice? Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Cuando queremos hacer algo siempre va a haber oposición. A veces, por ejemplo, la esposa quiere traer a la esposa a la iglesia, pero hay el pero, ¿no? Pues es que no quiere, y es que es bien terco, y es que no se deja, y es que, bueno, pues hay que ver cómo, pero hay que meterlo. O a veces un amigo, o a veces una amiga, o a veces un compañero, alguien que queremos traer a Jesús. Va a haber un pero siempre, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. O sea, hay mucha gente, muchas veces alrededor, que puede estorbar para que nosotros traigamos a las personas a Cristo. ¿Se acuerda cuando la mujer que tenía un flujo de sangre fue sanada? También estaba mucha gente alrededor. Ahora, imagínense, una mujer que tenía un flujo de sangre, no era fácil, durante 12 años había tenido el flujo de sangre. Imagínense, ¿usted cree cómo se sentía esa mujer físicamente? Si muchas veces en una mujer en su periodo se debilita, se siente mal, ya le duele la cabeza, ya se siente débil, ya nada más porque es un periodo normal. Pero imagínense ahora un flujo continuo de sangre donde prácticamente, pues me imagino que había anemia, había debilidad completa, falta de fortaleza para poder caminar. Y luego aparte, imagínense un lugar pues a cielo abierto donde estaba Jesús ahí, alrededor había multitudes. ¿Qué tuvo que hacer esta mujer? Ir a los pies, ¿ok? De Jesús. Yo no sé si entró caminando, entró arrastrándose de lo cansada o fatigada que iba, no lo sé. Ahora, la gente que estaba a su alrededor, por ejemplo, estas mujeres no se les permitía tener contacto porque eran inmundas. Una mujer que tenía flujo era inmunda. Entonces la gente tenía derecho a matarla, a apedrearla. Imagínense que se empiece a acercar y dice, ¿sabes qué? No, pues hay que matarla. O sea, corría riesgos. Y cuando queremos acercarnos a Jesús va a haber riesgo, va a haber barreras, va a haber obstáculos. Muchos simplemente en el primer obstáculo, no, pues ¿sabes qué? Pues mi papá no quiere que yo vaya, pues no voy, o mi mamá no quiere, pero bueno, ¿qué vas a hacer? No, pues mi esposa o mi esposo no quiere. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir hacia Jesús o voy a detener? ¿Qué pudo haber escuchado esta mujer en el trayecto? ¿Tuvo que empujar tal vez personas o arrastrarse por el piso hasta tocar el manto del Señor? No sabemos qué tuvo que hacer, pero tuvo que luchar. Yo recuerdo a una hermana que ya está en la presencia del Señor, ya falleció. Ella le dio un cáncer muy agresivo y falleció. Pero yo recuerdo que aún ella, en medio de su enfermedad, llegaba a cada reunión de la iglesia y se sentaba hasta mero al frente de la iglesia. No sé si la recuerden a la hermana. Una convicción de decir, ¿sabes qué? Mientras Dios me dé vida, yo voy a ir. Y estaba completamente delgaditititita, la piel pegada al hueso. Fuimos a su casa, ya le habían dicho, ¿sabe qué? Usted va a durar a lo más un mes. Duró más de un año y estaba yendo a la iglesia. Oramos por ella, el Señor la tocó, la fortaleció, y de haberle dicho que iba a morir dentro de bien pronto, todavía estuvo como un año y algo, ¿verdad? Y en ese año nunca dejó de ir a la iglesia. Ahora, yo me imagino que con una enfermedad así, pues te sientes fatal. O sea, dolores de cabeza, dolores en los huesos,
debilidad, mas sin embargo ahí estaba. Ahí estaba, hasta el mero enfrente, y con un gozo y nunca una queja que escucharas. Y yo le pregunté, por ejemplo, a su esposo o a sus hijos que si alguna vez se había quejado. Nunca se quejó. Pero ¿cómo nos comportamos nosotros cuando tenemos a veces un mínimo dolor de cabeza, un mínimo malestar? No, pues no voy a la iglesia porque ahora me siento así, me siento asá. ¿Qué si tuviéramos un cáncer o una parálisis? No, pues menos, no vamos, de plano. Si a veces con un mínimo dolor de cabeza o con un mínimo malestar, resfriado, qué sé yo, o hace frío, o está lloviendo, ay no, pues mejor aquí me quedo. ¿Cuál es nuestra fe, nuestra convicción? ¿Amén? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está como la de estos hombres que llevaron al paralítico? ¿O está débil nuestra fe? ¿O somos el paralítico? ¿O somos el paralítico o somos el que estamos llevando nosotros personas a Cristo? Amén. Entonces dice, y sucedió que los hombres que traían en el lecho procuraban llevar al hombre, al paralítico, procuraban llevarle dentro. ¿A dónde tenemos que llevarlo? Adentro. ¿Adentro de dónde? ¿De la iglesia? ¿Adentro de nuestra religión, de nuestra denominación? No, adentro del reino de Dios. Hay que llevarlo, amén. Adentro, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. ¿Qué tenemos que hacer cuando una persona está enferma? Tenemos que ponerla delante de ¿quién? Delante de Jesús. Llevarla delante de Jesús. Señor, nosotros no podemos, pero tú puedes sanar. Nosotros no podemos convertir a nadie, hermanos. Yo recuerdo que cuando nosotros nos convertimos al Señor, pues el primero que se opuso fue mi padre. Era una constante lucha ahí en la casa, ¿verdad? Era 12 rounds sin límite de tiempo. Porque mamá se convirtió, Telma también, mi hermano Jaime y yo nos convertimos al Señor. Y el último que quedaba ahí en la casa pues era papá. Y papá pues se atrincheró, ¿verdad? En su forma de pensar. Y era una lucha constante, era un pleito constante con mi padre, porque pues nosotros ya creíamos en Jesús y él no creía. Así es que se llegó a hacer el estilo de vida muy difícil ahí en la casa, ¿verdad? Porque pues él a fuerza quería que, por ejemplo, en la mañana nos levantábamos a tomar café y ahora pues nosotros nos levantábamos a la oración, y eso a él le molestaba, que porque estábamos orando, y que la Biblia, y que ahora ustedes son testigos de Jehová, y que no sé qué más. Y sabes qué? Que cuando nosotros decidimos entrar, va a haber oposición de nuestra misma familia primero, de nuestros compañeros de la escuela, de nuestros compañeros en el trabajo. Va a haber oposición para que nosotros podamos entrar al reino. Pero dice la palabra que desde Juan el Bautista a este momento el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. O sea, tenemos que tomar una actitud de valentía, decir, sabes que yo voy a meter a esta persona, lo meto de cabeza, o a ver cómo lo meto, lo jalo de los pelos o me lo llevo en rastras, pero así es. Y mi madre y yo decidimos orar por mi papá y nos arrodillábamos, y yo recuerdo que yo le compartía a papá de la palabra, pero él no quería saber nada del Señor, nada. Varias veces me cayó, me dijo, mira, tú no me vas a decir, porque tú no sabes nada. Yo la Biblia yo ya me la sé. Pues, mentira, ¿verdad? No se la sabía. Yo eso que tú ya sabes de la Biblia, yo ya me lo sé, y tú no me tienes que decir, así es que no me digas nada. Es que yo decidí pues no decirle nada, porque también lo tenía que respetar. Dije, pues, no le voy a hablar, pero voy a orar por él. Es que mi mamá y yo nos arrodillábamos en la noche en el cuarto contigo y nos poníamos a orar. Y estábamos orando por él y nos poníamos 1 hora, a veces 1 hora y media, a veces 2 horas orando por él. Y él se levantaba y llegaba acá con nosotros y dice, ¿qué están haciendo? No, papá, pues aquí estamos. Nada. No, es que siento algo bien raro, siento un calor, siento algo, no me puedo dormir. No, papá, pues no sé qué te esté pasando. Pues nosotros ya sabíamos, estábamos orando para que el Espíritu Santo lo tocara, ¿verdad? Lo sacudiera, y así, ¿verdad? Estuvimos por años, ¿verdad? Orando por él. Y luego ya pues se esperaba, se iba para el rancho, y ahí en el rancho pues el tractorista era cristiano y le empezaba a hablar de la palabra. Oiga, don Luis, fíjese que empezaba a compartirle la palabra.
Y luego ya pues se desesperaba ahí en el rancho porque ya le estaban hablando. Y se venía y levantaba un evangelista en el camino. Y ya me acuerdo que una vez me dijo, oye, pues levanté uno ahí de los de ustedes, dijo. Y no, hombre, todo el camino también allá lo venían. Hasta que llegaba acá a Reynosa. Dice, bueno, me voy a ir al café. Y llegaba y el compadre era cristiano, el del café. Oye, fíjate, compadre, que mi hijo se convirtió y yo también, le decía a papá. Dice, híjole, ya el Señor por todos lados, ya nosotros ya no le hablábamos el evangelio, pero decidimos orar. Nunca debemos de bajar la guardia, siempre debemos estar orando para que Dios toque. Dios se va a encargar. Si nosotros no somos los que le hablamos, alguien le va a hablar, pero tenemos que orar para que Dios le envíe la persona, el obrero, ¿verdad?, que le comparta la palabra. Si nosotros por alguna causa no se nos permite, pero usted haga una lista, ¿sabes qué? Estas personas yo quiero, Señor, que entren en tu reino. Anótelas, ore por ellas diariamente y el Espíritu Santo les va a estar ministrando, ya sea que sea a través de su testimonio o sea a través de otra persona que les hable y los lleve a los pies de Cristo. Pero lo importante es que nosotros tengamos la fe. Amén. Tengamos la fe, así como estos hombres tuvieron la fe para meter a este paralítico adentro, ¿verdad? Hay que meterlo. ¿Por qué? Porque no puede, porque no tiene la capacidad. Mi papá, después de como 15 años, se enfermó, le empezó un sonido en un oído y no podía dormir. Así es que empezó a ver un médico, empezó a ver otro y otro médico, y aquí en el Valle, y luego en Monterrey, y luego acá, y luego como el rancho está cerca de La Petaca, usted no sé si sepa dónde está La Petaca. La Petaca es un pueblo de brujos o de brujas allá por Linares, Nuevo León. Dijo, no, pues es que ya yo voy a ir a La Petaca, dijo, ahí que me den una barrida y que quién sabe qué, y yo, bueno, pues ve. Y total que La Petaca y no La Petaca, y el médico y el otro médico, y pastillas y no pastillas de un tipo y del otro, y nada. Y después como de 2 años de estar así, un día yo iba temprano a veces allá a la casa, 6, 7 de la mañana para tomar un café. Le dije, papá, ¿por qué no te rindes al Señor? ¿Por qué no te rindes? Ya probaste los médicos, ya que los brujos, ya esto, lo otro. ¿Por qué no te rindes? Es más fácil, pídele perdón al Señor y Él te va a sanar. Y después de muchos años, dobló su rodilla, oramos juntos, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a mi mamá y se entregó a Cristo. Ahora, no crea que mi papá está ya totalmente, pero ahí va, de como estaba. Ahora, cada vez que hay necesidad, hasta mi papá ahora ora por mi mamá. Antes rezaba, porque él rezaba, pero ahora últimamente ya le sale la oración y empieza a orar. Ya dice que se sorprendió una vez, mamá, está orando ya, ¿verdad? Porque antes rezaba, decía Padre Nuestro y que no sé qué, pero ahora, entonces, sí, todo, le metía de todo, pero ahora ya ora, antes no lo hacía. Entonces, tenemos que seguir clamando y creyéndole que si el Señor nos ha prometido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tenemos que orar, creerle al Señor, porque esas personas no pueden ir por sí mismas. Nosotros tenemos que llevarlas a los pies del Señor. Dice, se subieron encima de la casa. ¿Qué hicieron? Imagínense, subir al paralítico. Haga de cuenta que usted lo va a subir acá para el segundo piso, imagínense el circazo, que primeramente, oye, pues nomás imagínense que usted llegara aquí al hotel y que trajera un paralítico, no pudiera entrar, y usted lo empiece a subir por el segundo piso, ahí con unos mecates y algunos, porque lo va a meter a... ¿Qué pensaría? ¿Lo haría? Primeramente, no, que va a pensar la gente de mí, estoy loco, que ando subiendo. Pues estos lo subieron por arriba, abrieron un boquete ahí arriba del techo y por ahí lo bajaron. Miren lo que dice, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole ¿en dónde? En medio, delante de él. ¿Dónde lo tenemos que poner? En medio, en el centro del corazón de Dios. Amén. Delante de Jesús. Cada vez que una persona no conozca al Señor, esté en necesidad, tenemos que ponerla delante de Jesús. Tenemos que llevarla delante de Jesús. Nosotros no podemos sanar a nadie. Nosotros tampoco no podemos salvar a nadie.
A veces ni nosotros mismos nos podemos salvar. Pero sí podemos pedirle a Dios, Señor, te pongo delante de ti a esta persona. Ustedes, muchachos, en su universidad, ¿verdad?, tienen maestros que son ateos, gracias a Dios, ¿verdad? Póngalos delante de Dios. Dile, Señor, toca mi maestro. No con mis palabras, que por tu espíritu tú lo toques. Lo puede hacer el Señor, pero ustedes lo tienen que llevar, porque esa persona no puede. Porque esa persona fue lastimada por algo, no cree. Su incredulidad tiene una razón. Tal vez sus padres no le inculcaron, tal vez tuvo una experiencia negativa con Dios. Mucha gente, ¿qué era lo que impedía aquí? La multitud. Y muchas veces, ya traen el paralítico, no, muchas veces la gente que está alrededor de Jesús a veces se convierte en una piedra de tropiezo. Hay personas que no vienen a la iglesia y dicen, no hombre, pues son bien hipócritas, son bien esto y no sé qué, o sea, hay muchas razones por las cuales a veces la gente no viene a Jesús, porque a veces hay piedra de tropiezo. No, es que yo conozco a tal pastor y es esto y lo otro, o yo conozco a tal hermano o hermana y es esto y otro, y por eso la gente a veces no viene a Jesús. Hay obstáculos para traerlos al reino, pero podemos llevarlos primero en oración. Señor, alcanza a mi padre, alcanza a mi madre, alcanza a mis hermanos, alcanza a mis primos, alcanza a mis amigos, alcanza al maestro. Tócalo, Padre, quítale, ábrele los ojos de su entendimiento. Pablo así oraba, que el Señor abriera los ojos del entendimiento, porque el diablo es el que lo ciega. ¿Por qué una persona no cree? Porque el diablo tiene cegado su entendimiento, está engañado. Pueden creer más en la metafísica, en Buda, en Krishna, en el ¿cómo se llama? En la relatividad, en el Big Bang, en todo pueden creer, pero no pueden creer en Jesús. Aún el Big Bang no lo ven, por ejemplo, porque nunca vieron cuando sucedió ese Big Bang y creen en eso. Nunca vieron el eslabón perdido y creen en el eslabón perdido. Porque si hubiera habido un cambio de chango a hombre, pues ya hubiera changos que se estuvieran convirtiendo ahorita en hombres y ya no hay. O han visto un chango que de repente empiece a hablar, porque está en el proceso. No, ¿verdad? O un pescado que se convierta en lagartija, pues tampoco, ¿verdad? O es lagartija, o es pescado, o es chango, o es mono. A veces parecemos chango, pero no somos, ¿verdad? No somos. La gente no cree, ¿verdad? Porque el diablo ha cegado su entendimiento. Y nosotros tenemos que orar por esas personas, para que Dios le hable. Nosotros mismos luchamos para creer. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, pues Telma era la que me hablaba, mi hermana Telma me predicaba, y yo le decía, no hombre, pues sí, manita, luego, y para allá, para mañana, y para yo tengo a Diosito, y que yo comí, pero pues no, la realidad es, el diablo tenía mi entendimiento cegado, yo no conocía a Jesús. Ella me tuvo que llevar primero en oración y luego llevarme a la iglesia para que yo pudiera tener un encuentro con Jesús. Batalló conmigo. Fui un hueso duro de roer, ¿verdad? Pero estuvo, yo creo que desde los 12 años que me invitó a una célula que tenían, ya me traía el Señor, ¿verdad? Pero me convertí hasta los 20. Pero ya el Señor ahí tiene un propósito. Dice la palabra que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que aún desde el vientre de nuestra madre ya nos tenía preparados, pero el diablo muchas veces nos tiene engañados. Yo me acuerdo de Chely, desde niña, así pues estaban niñas, pasaban ahí por enfrente de la casa con su chonguito y decía mamá que quería a Chely para uno de nosotros, para Jaime, o esta Ariana, que pasaban ahí con su chonguito por enfrente. Me acuerdo, ya el Señor tenía preparado a Chely primeramente para que la conociera, pero también para mi hermano. O sea, Dios no se equivoca. Y ella se parece mucho a Andrea, pero estaba más chiquita, así como yo creo que como Abby, como Ana, así de chiquitas estaban Ari y esta Chely. Bueno, ve como el Señor ya tiene todo, el Señor tiene todo. Ya nos había escogido, nosotros lo sabíamos.
Yo que iba a saber, ¿verdad? Que el Señor ya me tenía preparado para ser pescador de almas. Yo desde niño pescaba, pero con la caña pescado. Si sigo pescando todavía no se me ha quitado eso. Pero como que lo que haces en lo natural, el Señor te lleva a hacerlo en lo espiritual. Porque me gustaba mucho la pesca, me sigue gustando, pero ahora el Señor me puso para pescador de almas. Y luego estuve en la agricultura para sembrar la semilla. Y estuve en la ingeniería para reparar motores, ¿verdad? Ahora reparo corazones, ¿verdad? Así es que soy ingeniero de profesión y pastor de corazón. Amén. Esa es mi pasión, ¿verdad? Alcanzar más almas, que nadie se pierda, que todas las personas vengan. Pero es una tarea que debemos de hacer todos. Como iglesia, ¿verdad? Determinarnos. Por ejemplo, aquí esta iglesia, pues ya debería estar llena desde cuándo, ¿verdad? Pero no hemos hecho la tarea de traer a los ciegos, a los cojos, a los mudos. Cuando el Señor les invitó y no quisieron, dijo, bueno, salgan y traigan a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los que no quieren, y tráiganlos y fórcenlos a entrar a mi casa, para que se llene mi casa. Entonces a lo mejor va a haber personas que las van a traer medio a fuerzas. Y pues no, pues yo, ¿por qué? Usted ore y compártales la palabra, compártales el testimonio, no para traerlos aquí a la iglesia, sino para traerlos a sus pies, para que conozcan a Jesús. Amén. Dice, pero no hallando cómo hacerle, a veces no hallamos cómo hacerle para traer a las personas, ¿verdad? A causa de la multitud, o sea, la gente que estaba alrededor, que muchas veces puede ser un impedimento. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. No le dijo, tu fe te ha sanado. Vio la fe de ellos y ¿qué le dijo? Tus pecados. ¿Qué era lo que tenía paralizado al hombre el pecado? No era una parálisis, aunque era una parálisis que ya había llegado a lo físico. ¿Y sabe qué? El pecado nos paraliza. El pecado nos endurece, andamos así todos torcidos, nos duele el cuello, nos duele esto y nos duele la colitis, diablitis y todo lo que termina en itis. O sea, el cuerpo resiente, nuestros miembros resienten el pecado, ¿verdad? O sea, si estamos en pecado, tarde o temprano el pecado nos paraliza. Ya no podemos actuar o hacer. Muchas personas las lleva, por ejemplo, a la depresión, al suicidio, al desánimo. Oye, ¿por qué no haces? No, pues es que no puedo, estoy cansado, ya lo intenté. O sea, y muchas veces es una parálisis espiritual. En este caso llegó a la parálisis física, pero ¿cuál era el problema? El pecado. El pecado. Porque una vez que Jesús le decretó, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué dice? Los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla? Siempre va a haber personas en la iglesia sí, en la iglesia, que cuestionan todo. Que cuestionan todo. ¿Por qué tiene que hacerse así? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Judas, ¿verdad? Cuando la mujer derramó el perfume de agradecimiento, pues cuestionaron, ¿verdad? ¿Por qué no se lo dimos a los pobres? Muy espirituales. ¿En qué se va a invertir el dinero de las ofrendas? ¿Verdad? Pues pensaban, bueno, pues que se invierta en darle comida a los pobres, pero no se invirtió. La mujer dio un perfume que costaba el trabajo de un año. Más de 365 denarios, un denario por día del salario diario. Y más sin embargo, Jesús dijo, no se lo impidas, porque me está preparando para la sepultura. O sea, todo tiene un propósito. O sea, cada cosa que Dios hace tiene un propósito. Que no lo entendamos nosotros es otra cosa, pero todo tiene un propósito. Por ejemplo, Jesús no le dijo, levántate, no, le dijo, tus pecados. ¿Por qué? Porque Él quería primeramente sanarlo espiritualmente. Y a veces, ¿sabe qué? Podemos orar por una persona que sane de cáncer y puede sanar, pero ¿qué del corazón de esa persona si no está arrepentida? Pues va a ser sana, pero no salva.
Y a Jesús le interesa más que la salvación, su alma, que su alma, por ejemplo, si vamos a visitar a un enfermo terminal, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Orar para que sane? No, decirle, ¿sabes qué? Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si vamos a decir oramos por sanidad, perfecto, pero ¿qué si esa persona no tiene convicción de pecado? Pues simplemente va a seguir viviendo ahora ya bien sanita en el mundo. Y es lo que pasa muchas veces, que oramos por personas, el Señor las sana y pues siguen viviendo su vida en el mundo, en pecado. Amén. Y es triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ya hizo una obra, ya te sanó, ya te liberó, ya te restauró, ya te sacó adelante, pero ¿y dónde estás? ¿Cómo está tu vida? Es bien importante, por ejemplo, que el primer paso para entrar al reino es el arrepentimiento. Y el Señor tuvo misericordia de este paralítico y lo perdonó. Y el perdón trajo sanidad. Amén. Es el perdón. Muchas personas que tienen a veces artritis, ¿verdad? Artritis degenerativa, cáncer, muchas veces por un resentimiento, una falta de perdón hacia las personas que le ofendieron. ¿Qué tiene que hacer? Perdonar. Ser perdonado y saber que Dios le ama y que Dios le perdona. Amén. Eso es bien importante. Por eso empezamos compartiendo a Cristo primero, diciéndole a la gente: Cristo te ama, Dios te ama, te quiere perdonar. Y una vez que la persona recibe ese perdón y ese amor, pues todo lo demás empieza. Todas las cadenas empiezan eso que nos estaba paralizando, el Señor lo quita, ¿verdad? Entonces, pero los religiosos no podían ver, ¿verdad? No, pues no. ¿Por qué? ¿A poco qué autoridad tiene? Y empiezan a cuestionar. Pero él les dijo, Jesús entonces, conociendo los pensamientos, ¿sabe que Jesús conoce los pensamientos? Él sabía lo que estaban pensando. O sea, para ellos era más importante el legalismo, el formulismo. Como cuando Jesús sanaba en sábado. No, pues ¿por qué va a sanar en sábado? Pues le dice, pues si ustedes tienen una oveja y se cae en un pozo, ¿la van y la sacan o no la sacan? No, pues sí. ¿Y por qué no vas a sacar a esta persona? No importa que sea sábado, domingo, lunes o lo que sea. Dios lo que quiere es sanar, es liberar. Sea aquí o allá, o fuera de la iglesia, o dentro de la iglesia, o en una cantina, pero imagínese que usted vea a un creyente dentro de la cantina predicando, decir, no, pues ¿qué anda haciendo la hermana ahí predicando? Como ahora fuimos este jueves y viernes a la ciudad de León a compartir la palabra, y hay un hermano que testifica en varios lugares, y pues testifica en las cantinas y en los picaderos donde se anda la gente drogando y anda por todos lados, y no faltó quien de la iglesia, va a una iglesia bautista, lo vio por ahí, hermano, ¿qué anda haciendo aquí? Pues predicando, hermano. Pero aquí es un lugar de pecadores. Pues sí, hermano, aquí es donde están los pecadores. Jesús andaba donde estaban los pecadores. Ahora, si usted no está muy firme y se va a meter en una cantina y no está muy firme todavía, pues mejor no te metas, porque no te vayas a quedar ahí, ¿verdad? Pero si tú ya estás sano, estás libre y puedes ir a compartirle a la gente, amén, hazlo, compártele a la gente de Cristo. Siempre va a haber oposición. Primero hubo oposición, circunstancias alrededor, ¿verdad? La gente, la multitud, no había cómo meter al paralítico, pero una vez que ya estaba ahí, ahora que ya el Señor lo estaba liberando, pues ahora había oposición ahora de los mismos religiosos de ese tiempo. No, pues es que así no se vale, así no se puede hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo quieren que lo haga? ¿Que le diga que se levante? Bueno, pues levántate. O sea, si no es porque se sana, ¿o qué quieres? ¿Que se sane, que se libere, o cómo quieres que lo haga? Pero como quiera lo voy a hacer, dice el Señor. Cuando el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer. Sea lo que sea, contra quien se oponga, los planes de Dios son inmutables, amén. Jesús entonces, conociendo los pensamientos, Jesús conoce qué es lo que estamos pensando, le responde qué cavilas en sus corazones. O sea, Él sabe lo que estaban maquinando. ¿Qué estás tramando, verdad? ¿Qué es lo que piensas? Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda. ¿Qué era más fácil? Levántate y anda, porque perdonar pecados. A veces, ¿qué es más fácil? ¿Sanar o que una persona perdone?
Porque hay veces que puede ser que sea más fácil que sane, pero que perdone. Hay veces que hay personas que dicen, no lo perdono y no lo voy a perdonar, y así me muera y me maten o me vuelvan a matar, no lo perdono. Y esa falta de perdón es la que puede hacer que un alma se destruya y se vaya al infierno. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y exactamente nos dice el Señor otra vez, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Bien obediente, ¿verdad? Igualito que nosotros. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. El Señor sigue haciendo maravillas. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero nosotros tenemos que empezar a traer a las personas para que sean sanadas. ¿Cómo? Pues como el Señor en una carretilla, en una camilla, en una ambulancia, en tu vehículo. Primeramente, llevarlos a los pies de Jesús en oración. Y segundo, trayéndolos para que escuchen la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Ha recibido palabra? Póngase de pie, vamos a orar. Tal vez nosotros hoy no estemos paralíticos físicamente, pero puede ser que hay áreas donde nos hemos quedado detenidos y hemos dejado de llevar el mensaje de la palabra, hemos dejado de compartir, de ser testigos en nuestra casa, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor hoy nos llama nuevamente a ser una iglesia que demos testimonio de Jesús, que traigamos al perdido, al cansado, al enfermo, así como algún día alguien nos trajo a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera, traer aquellas almas que necesitan a Jesucristo a sus pies. Señor, en esta tarde, Señor, primeramente te damos gracias porque un día, Señor, alguien oró por nosotros, porque un día alguien tuvo compasión de nosotros y nos trajo a tus pies, Señor. Y ahí en ese mismo instante, Señor, tú nos tocaste, nos sanaste y nos libraste de la muerte eterna, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que nos uses como un instrumento de salvación y de sanidad, que podamos alcanzar en esta ciudad, Señor, muchas almas para ti, Señor. En este valle de Texas, Señor, que igualmente hay personas que están aquí en este valle como un valle de muerte, Señor, donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay prostitución, donde hay personas que están apartadas de ti y necesitan urgentemente que nosotros les hablemos el mensaje de salvación, Señor. Utilízanos, Padre, para traer esas almas a tus pies, para que tú, Señor, las liberes del pecado y puedan ser libres de toda contaminación de espíritu o de carne, Señor. Padre, gracias porque hasta aquí has sido fiel. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, que produce cambio en el corazón, Señor. Tócanos, Padre, utilízanos como instrumento, llénanos de tu espíritu para ser testigos eficaces, que nos pongas palabra en nuestros labios para hablar el evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.